Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a esta primera sesión del año 2024 del ciclo de conferencia Europa del Mundo Mediterráneo y su inclusión atlántica. Para los que sois nuevos en la casa, las nuevas caras que estoy viendo, pues muchas gracias por venir. Comentaros que esta es la edición número 21 de este ciclo de conferencias de los más longevos que tenemos en el programa de Historia Moderna y Historia de América en España, incluso más global que Europa. 21 ediciones son muchas ediciones. Esta edición, este ciclo de conferencias nació en una participación, una colaboración, o mejor dicho, vinculado a un máster que había en Historia Moderna en la Universidad Pablo Lavide. Luego se vinculó con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y hasta la fecha aquí seguimos. Comentaros un par de cositas más, la dinámica del ciclo. Siempre tenemos dos conferenciantes durante los 30 minutos cada uno. Siempre intentamos mostrar una persona más consolidada, más senior y una más junior, pero no siempre ocurre así. En este caso tenemos dos juniors que nos van a ver sus investigaciones. Y tras cada ponencia pues abriremos un turno de preguntas y intentaremos hacer un pequeño balance de la posición, una pequeña síntesis para abrir el debate y el turno de preguntas. Haremos una pequeña pausa y después la siguiente de las conferencias. Y sin más dilación, vamos a arrancar con las presentaciones. Nos acompaña un orador, Manuel Lucena Giraldo. Él es investigador científico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Instituto de Historia en Madrid. Él es doctor en Historia de América por la Universidad de Madrid. Ha sido profesor visitante en Harvard, en la Cátedra Príncipe de Asturias de Tufts, en Boston, en Stanford, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en la Universidad Javeriana de Bogotá, en el Colmes, de México, perdón, en la Universidad de Londres, en Oxford, Instituto de USA, una cantidad ingente de centros de prestigio, porque además Manuel no solamente ha combinado su labor como investigador, sino que además se ha mantenido siempre como docente y más incluso de muchas actividades de difusión y divulgación al público, ya sea escribiendo o participando en actividades públicas. Él es miembro de la Academia Colombiana de Historia, correspondiente a la Academia de Historia, y también forma parte de numerosos comités científicos, de revistas, de colecciones editoriales, recientemente hablamos de Nación Geográfica y de la Revista Occidente, las revistas. Su línea de investigación ha ido evolucionando con el tiempo, pero ha trabajado viajeros, expediciones científicas, en mundo de ilustración, en tiempos más recientes ha trabajado las independencias americanas también, ha trabajado procesos de globalización, de interconexiones en el mundo moderno, ha hecho cuestiones de historia de la ciencia en América. De hecho, sus últimos libros, uno se dedicó a las ciudades en América, que ya trabajado ese tema anteriormente, se llama Cuatro Vientos, ¿no? Los Cuatro Vientos, las ciudades en el mundo hispánico, que publicó Marcial Pons. Un libro de difusión que ha tenido una muy buena acogida en el público ha sido 82 objetos que encuentra en un país. Es una historia cultural a través de una serie de objetos, ¿no? de inventos, etcétera. Y el último libro del cual hoy nos va a hablar y del cual celebramos su reciente publicación en inglés, que sale a la venta pasado mañana, el día 1, es Un imperio de ingenieros, y lo ha escrito con el profesor Fernández Alberto. Y bueno, la verdad es que lo comentábamos hace un segundo, Manuel y yo nos conocimos hace ya 15 años y no más. Él impartía un curso de formación para historiadores, que era un curso de escritura académica dirigida a los investigadores, y la verdad que fue de una escuela la que promovió. Ha dejado muy buenas telas de alumnos por todo el mundo, así que ahora estamos muy honrados con tu presencia, te damos muchas gracias, y nos dejamos con una historia global del Imperio Español a través de sus infraestructuras. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, María. Es, bueno, para mí emocionante el estar aquí con vosotros esta tarde. Yo soy el más senior de los seniors, con excepción de Manuel, así que esta categoría me gusta. Y bueno, yo creo que sobre todo la oportunidad de venir a la escuela para mí es una experiencia muy bonita. Y bueno, por cuestiones familiares, profesionales, digamos que formo parte de la generación de aquellos que en España nos formamos como americanistas, luego nos convertimos en, bueno, cultivadores de la historia atlántica, como
me enseñó mi querido maestro John Eliot, y al final uno acaba haciendo historia global, a lo que seguimos los historiadores en 2024, con todos los matices del caso. Y en ese sentido, lo que os quiero presentar hoy, antes de que la verdaderamente serio de esta tarde, la que tiene cosas importantes que decir, pueda participar María José Ortega con lo que en la segunda parte de la sesión. A la hora de concebir precisamente lo que queríamos contaros hoy, lo que quería contaros hoy, tiene que ver fundamentalmente con este libro. Es un libro, como ha señalado José María, Un imperio de ingenieros, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras. Fue publicado a mediados de 2022. Pasado mañana, el 1 de febrero, saldrá en Reaction Books, la edición en inglés. Es muy interesante el forzoso cambio de título al que nos han obligado los editores en inglés. Yo me atrevería a decir que en realidad el título de la edición en español, que insisto, es el título de los editores, es el que nosotros no hubiéramos querido, pero el título de la edición en inglés, How the Spanish Empire Was Made, cómo se fabricó el imperio español, es el que en realidad hubiéramos querido poner y no nos dejaron. Así que hay un poco de venganza aquí o de justicia poética en el hecho de que la edición en inglés vaya a ser con este título, porque realmente lo que nos planteamos con el autor del libro, con el autor, con Felipe Fernández Armesto, tiene que ver con precisamente la historia imperial, la historia global y los supuestos excepcionalismos, o quizás no tanto, de lo que el imperio español representa. Por cierto, también en los últimos meses hemos tenido la buenísima noticia de que el libro se va a publicar en chino. Así que cuando sepamos el título en chino, inmediatamente lo publicaremos, aunque ya os podéis imaginar, este es un libro escrito por dos autores en dos lenguas y en 7 países al mismo tiempo, con lo cual el chiste con Felipe es quién va a corregir las galerías de la edición en chino. Yo no, Felipe. Así que os comentaremos al final bajo la peculiaridad y el interés que nos emociona mucho de el editor en China por el libro, pues a ver qué tercer título, qué posible tercera versión se abre paso. Fundamentalmente, el libro tiene que ver también, y eso es muy importante señalarlo, con un proyecto que se vincula a una figura particular de la ingeniería española, que es Rafael del Pino Padre, es decir, ferroviario. Cuando vamos a Londres y aterrizamos en Heathrow, hasta hace muy poco, estábamos en los dominios del ferroviario. ¿Por qué a alguien que es un capitán de empresa, un ingeniero de caminos, bueno, pues alguien que representa una importante empresa española global, le interesa la historia y le interesa la historia de la ingeniería? Hay en ese sentido una letra pequeña, ¿no? Y la letra pequeña tiene que ver con que cuando llegaba a muchos países, o a unos cuantos países en los cuales ellos iban a hacer obras, pues el zafarrancho de la leyenda negra le caía a don Rafael del Pino, que era una persona de fuerte carácter, dejémoslo así, como una avalancha, y bueno, le empezaron a contar cosas tremendas, y él decía, bueno, pues mire qué ciudad tan bonita, ¿no? No está tan mal Buenos Aires, a pesar de todo. Luego, claro, los que llegaron al siglo XIX, estos italianos chapuceros, estropearon la ciudad que habían plantado también en la época virreinal española. Pero yo creo que aquí hay una historia que contar. Y, entre otras cosas, hay un elemento crucial que colocamos aquí en la primera de las preguntas, que intentamos responder en este libro, nuestro libro, El imperio de ingenieros, y que es una pregunta bastante típica de la historia moderna. Yo me considero, insisto, un modernista que hace historia global. Bueno, tenemos desde el punto de vista de los formatos de las historias nacionales nacionalistas, y como hemos hablado tantas veces con Manuel, nuestro problema, entre comillas, como modernistas, tiene que ver con que, bueno, el nacionalismo romántico es posterior a la edad moderna europea y global, y por lo tanto, los imperios que estudiamos existían antes de que las versiones nacionales nacionalistas vinieran a estropearlo todo, a impedirnos entender absolutamente nada. Pero en ese sentido también,
la idea fundamental de por qué duran los imperios es la pregunta que intentamos responder. Las versiones de las mitologías nacionales republicanas, señaladamente en el caso latinoamericano, cuentan mucho, hay una hipertrofia del comienzo y hay una hipertrofia al final. El comienzo porque hay una versión épica del comienzo de los imperios, como es lógico, y también una versión épica al final de los imperios. La cantidad de análisis, energía más o menos melancólica dedicada al comienzo y al final del Imperio Español en ese sentido es enorme en comparación con lo que podríamos llamar el periodo, bueno, entre el comienzo y el final, que dura mucho, que dura más que el Imperio Británico, que dura más que el Imperio Francés, que dura más que el Imperio Alemán, e incluso que el Imperio Belga, ese pequeño imperio que ahora está poniéndose tan de moda. Y en ese sentido también, nosotros lo que intentamos aquí tiene que ver con acercarnos a la permanencia del Imperio Español, entendido como un imperio basado en una estructura de repúblicas urbanas, como formado parte del proyecto Juan Manuel, lo tengo que decir, lo siento mucho por el anuncio, es mi obligación, y con, bueno, lo que podríamos llamar la infraestructura del imperio. También creo que intenta plantear una alternativa, evidentemente, crítica hacia la llamada leyenda negra, ese Brexit español del siglo XX, que es como yo creo que deberíamos empezar a verlo. La expresión leyenda negra, como sabéis, fue inventada por Julián Juderías en 1910 y es en ese sentido 98ista, respira esa atmósfera, pero desde luego la versión opuesta no sería la leyenda rosa, sino la historia verdadera. Al final, los argumentos de la historia y de las humanidades en general, lo hemos estado conversando anteriormente, creo yo que tienen mucho que ver con una aproximación hacia la historia global de España, la historia global hispana, que ponga en valor y que interprete los procesos de larga duración. Por lo tanto, hay una serie de coyunturas que están detrás de la investigación a la que dimos salida en el libro en la medida de nuestras posibilidades. La primera cuestión, insisto, tiene que ver con intentar entender por qué duró el Imperio Español todo lo que duró. En un libro que también se debe a Felipe Fernández Armesto, Las Américas, por qué la ciudad más rica y poderosa del hemisferio occidental en 1800 era México, era la metrópoli del futuro, si pudiéramos utilizar esa etiqueta tan literaria, un poco de tipo Stefan Zweig, ¿no? Y detrás de eso, en el origen, hay una serie de coyunturas que creo que podemos explicar, lo voy a intentar en los minutos siguientes, a partir de la infraestructura del imperio. En primer lugar, en el siglo XVI, y utilizo descaradamente los títulos de los libros de Antonello Yerby, el siglo XVI tiene que ver con la naturaleza de las Indias nuevas, el XVIII tiene que ver con la disputa del nuevo mundo y la formación de cuerpos de monarquía, el XIX, un siglo y un capítulo, es el último del libro, que yo siempre cuento que Felipe no quería escribir y yo veía imprescindible escribir, y al final yo, por lo menos esta vez, conseguí señalar la importancia de contar el siglo XIX, que en la ingeniería española es fundamental, y añadir en ese sentido un par de elementos más. El primero, nuestra concepción de la obra pública desde el punto de vista de la historia, de la ciencia y de la técnica y todo lo que hemos hecho en los últimos 40 años, lo que María José Portuondo definió desde Johns Hopkins como el Iberian Turn, el giro ibérico anterior a la versión inglesa de la supuesta revolución científica. Antes de que a Newton le cayera una manzana en la cabeza, hay 150 años de ciencia ibérica, de ciencia hispana. Y está muy bien que los estadounidenses de origen hispano no lo recuerden. Creo que es una gran lección de humildad para nosotros que estamos en esta pobre y superpoblada península de Asia, que es Europa. Yo agradezco mucho esta lección. Y que nos recuerden que hay, pues un siglo de historia de Estados Unidos, por ejemplo, antes de la llegada en 1607 de los peregrinos del Mayflower. También tenemos una percepción de la obra pública
como fundamentalmente un artefacto cultural. Hay una visión patrimonial de la obra pública y del paisaje cultural. Y sencillamente, no hay infraestructura de imperio sin mestizaje global de recursos humanos, materiales y técnicos. Esa es una conclusión, por supuesto, de nuestra investigación. Dos elementos que chocan mucho con las versiones a ambos lados del Atlántico, nacionales y nacionalistas, de nuevo la etiqueta se la copio Manuel y la suscribo, tiene que ver con que no hay atraso hispano ni hay excepcionalismo aceptable. La historia de la infraestructura del Imperio Español, de la obra pública y de otras obras, desde luego no sirve para alimentar ninguna de las metáforas ficcionales de un estereotipo en la globalización o de los tres estereotipos básicos de lo hispano, lo latino, lo español en la globalización. La fracasología, si miramos al pasado solo para avisar que el futuro va a ser peor. El victimismo, la culpa siempre es de otro. Y tercer estereotipo, lo que en Colombia definieron como la pornomiseria, película utilizada para la crítica del cine a partir de los años 70 del siglo XX. Si usted puede contar lo peor de sí mismo, no se quede solo con lo malo. Definición de Ilan Stavans, gran crítico cultural mexicano estadounidense. Versión actual, la narcoserie, la narcoliteratura, el narco, lo que ustedes quieran. No sé si hay algún colombiano entre nosotros. Pero bueno, en ese sentido nos entendemos bien, ¿no? Bueno, estos estereotipos son ficciones funcionales, tienen que ver con las visiones románticas y las visiones del exotismo que siguen castigándonos hasta nuestros días, pero la historia no tiene nada que ver con eso. Aquí vamos a contar en ese sentido no la historia de un destino de pornomiseria, sino la deconstrucción de un excepcionalismo que sencillamente no podemos aceptar. También creo que voy a intentar explicarles la estructura de un imperio conectado. Porque quizá el hecho fundamental de la infraestructura de imperio tiene que ver con que supone mestizaje e interacción. Quizá en el orden opuesto, interacción más mestizaje o mestizaje para tener interacción. Esa es la gran historia que subyace a el libro que, insisto, he tenido la suerte enorme de compartir una investigación larga con Felipe Fernández Armesto. Y en ese sentido, quisiera acercarme a dos o tres catas en los contenidos del libro que siguen los capítulos de lo que podríamos llamar un inventario de paisajes culturales. Y aquí qué hay, ¿no? ¿Qué era aquello que don Rafael del Pino veía en Buenos Aires y contra toda evidencia le negaban una serie de personas que había por allí que querían, que le daban su opinión, evidentemente? Bueno, creo que en ese sentido quizá la primera idea fundamental del libro tiene que ver con ese despliegue de la monarquía española a partir de finales del siglo XV, y por eso pongo esta imagen, que creo que tiene que ver con las explicaciones de la historia global. En realidad, nada ocurre de manera planificada. En realidad, Colón sabía muy bien dónde iba a Asia. En realidad, Magallanes se murió justo a tiempo de volver o de morir en un contrafactual evidente por la misma ruta de navegación hacia el oeste por el cual había llegado, y el Cano consigue dar la vuelta al mundo. En realidad, Carlos V le tuvieron que explicar dónde estaba la Nueva España, porque evidentemente no podía tener ni la menor idea de lo que había ocurrido. En realidad, hasta 1519-20, el despliegue de las Indias españolas, parte de la corona castellana, desde 1504 y antes, tiene que ver con el adaptarse a unas circunstancias que se adelantan siempre a la necesidad de comprender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que significa el hallazgo de un continente. Yo prefiero utilizar el término en términos de historia global, no descubierto, sino reconectado a partir de 1492. Por eso creo que frente a la historia urbana tradicional, que nos muestra las ordenanzas de 1573 como la pieza crucial por la cual toda la construcción de las ciudades posteriores, la fábrica posterior, se hace de manera automática,
Si recuperamos las imágenes anteriores, en realidad podemos ver, y subrayo o recupero un título de una publicación de don Antonio Tobar de 1970, Lo medieval en la conquista de América y otros ensayos, que es un clásico. Mi querido maestro John Eliot, el comienzo de su libro de Imperios del Mundo Atlántico, Gran Bretaña y España en América, indica que en realidad hay 3 laboratorios en el mundo atlántico para Portugal, España e Inglaterra. Para Inglaterra, Irlanda es ese mundo tropical que se empieza a vivir en el Atlántico. Obviamente para Portugal estamos hablando de Azores y Madeira. Y obviamente también para España, la corona castellana, las Canarias, suponen ese primer avance en, bueno, la frontera del mundo atlántico y la prolongación de la Reconquista. Esta imagen de, bueno, comienzos del siglo XVI, 1509, 1519, de Santo Domingo, creo que expresa muy bien esta apertura de una frontera a la portuguesa, una frontera de descubrimiento y de rescate, una frontera de viajes marítimos. Hemos estado conversando antes con uno de vosotros. Aquí no hay ninguna planta urbana perfecta, no hay ninguna traza vitruviana. Lo que hay es un casi, vamos a poner el pie en estas islas que suponemos que están frente a Asia e intentar construir, bueno, un puerto, una defensa y una estructura para podernos mantener. Esa inercia urbana, y aquí tenemos a Santo Domingo y aquí tenemos a La Habana en 1550, se mantiene de una manera obvia en la medida en la que una ordenanza del antiguo régimen no está expresando una idea de proyectismo, está fundamentalmente poniendo en valor lo que en nuestro día llamamos las buenas prácticas. ¿Cuáles son las cosas que sabemos que funcionan frente a la idea ilustrada, Manuel, de los modelos, de las ideas abstractas que evidentemente no coinciden con la mentalidad del siglo XVI y del siglo XVII? Creo que esta imagen de La Habana resume muy bien lo que quiero decir. De nuevo, hay una inercia de la Reconquista, hay unas trazas medievales, hay una plaza, algo que podemos identificar como una plaza, como una iglesia, y por supuesto no hay nada, no tiene nada que ver con los mapas urbanos que se van a ver con posterioridad. Ciertamente, recupero esta idea aquí, frente a la vigencia de los modelos y la percepción de la ley como una herramienta de Estado, un ordeno y mando, en realidad lo que tenemos aquí es una proyección de perfección, de utopía, desde luego la proyección del mundo vitruviano tal y como se despliega durante el siglo XVI y, bueno, pues una inercia de colonización urbana que es castellana, que también es aragonesa y que en todo caso es lo que constituye la frontera ibérica en 1892. Cuando en América o en otro lugar nos ponemos a hablar de estas cosas de la teoría urbana subyacente a la infraestructura de la monarquía imperial, del imperio de Felipe II o del imperio de Carlos I, de la monarquía de Felipe II, creo que esta imagen yo creo que resume muy bien la comparación, ¿no? Arriba a la izquierda la plaza de Villarreal de los Infantes o la de Tordesillas, bellísima plaza por otro lado, frente a, pásense ustedes, a la derecha, la reproducción del Zócalo de México, la Plaza Mexicana, que hasta los tiempos del presidente López Obrador, todavía en 2024, sigue siendo el lugar fundamental de la civilidad, del intercambio comunicacional, el lugar donde toca manifestarse si uno quiere que le hagan caso en México alguna vez. Bueno, en ese sentido, creo que la proyección de la ciudad inicial y de la infraestructura inicial del imperio, esto se pasa así un poco rápido, ¿sí? Creo que se vincula sobre todo con la necesidad y la inevitabilidad de la puesta en marcha de la ciudad clásica, de la ciudad greco-romana, como base fundacional del modelo de organización del territorio en el Imperio Español durante el siglo XVI. ¿De qué ciudad estamos hablando? De una ciudad regida por la idea de la colonia a la antigua. La ciudad como entorno de mejora del punto de partida. Una ciudad que a su vez
subyace o se articula en tres ideas. La ciudad es polis, es comunidad política, son los vecinos. Las ciudades cívitas son las instituciones urbanas. Y solo en tercer lugar, las ciudades urbs, las ciudades materia. El orden es muy importante porque las ciudades americanas, las ciudades españolas en el siglo XVI y XVII y todavía el XVIII se cambian muchas veces de ciudad, de lugar, porque hay plagas de mosquitos, ataques piratas, el fenómeno de las demás ciudades portátiles que conocemos bastante bien. La ciudad se cambia de lugar, pero no es otra ciudad, es la misma ciudad porque los vecinos son los mismos. Esa articulación triple explica la permanencia de la apuesta urbanizadora, urbana, la vigencia de la infraestructura de la ciudad como elemento constitutivo de la apariencia física y simbólica del imperio y, finalmente, lo que nos permite decir que el imperio español es un imperio de ciudades, hasta que empieza a convertirse en un imperio territorial durante la segunda mitad del siglo XVIII. Hay una anécdota que creo que merece convertirse en una categoría que tiene que ver con el momento en el que un brutal hombre con una peluca, nombrado intendente de Guatemala, llega a hacer las reformas borbónicas. Bueno, es imaginario, terremotos y estas cosas que ocurren siempre, ¿no? Pero este señor, el intendente bien intencionado, que es el que causa la independencia, nos contarán luego, lo que quiere es poner orden en esta ciudad de criollos, desordenados, caóticos, ciudades donde las novedades son recibidas como delitos, deja escrito en una carta. Bueno, y lo que él cuenta con una enorme honestidad empírica es que en realidad lo primero que él intenta es averiguar cuál es el término, lo que llamaríamos hoy el término municipal de Guatemala, de la capital de la Capitanía General. Y descubre con asombro que en realidad la ciudad empieza en el Pacífico y termina en el Atlántico, que todo el término de la ciudad es Guatemala y que por lo tanto, si hay algo que reformar, habría que empezar por saber de qué estamos hablando. Hasta ese punto la identificación entre lo urbano y la monarquía universal y luego la monarquía católica, yo creo que es algo que hemos probado de manera reiterada en los proyectos de investigación. Ciertamente también tenemos que señalar que estas ciudades imperiales son también capitales locales, son antiguas ciudades indígenas reconstruidas, son lugares de población africana, de cumbres, de esclavos huidos. San Juan de la Emboscada, el título de un pueblo que descubrí precisamente antes de ayer en el sur de Brasil, me parece muy divertido, ¿no? El nombre de un pueblo es el equivalente a un pueblo de indios, pues un pueblo de afrodescendientes, ¿no? Como la costa actual de Esmeraldas en Ecuador. Hay un enorme rosario, hay una enorme jerarquización urbana. Pero yo creo que merece la pena señalar que en realidad la globalización, eso que hemos llamado en algún otro sitio, y Serge Dussinski es el que inventa la terminología, la primera globalización, la globalización ibérica, pretende sobre todo articular o basarse en los nodos urbanos. Allí donde las líneas se cruzan o hay masa crítica. Yo creo que es como hay que verlo. La globalización, ¿qué es? La globalización es el intercambio, es la interacción de personas, objetos, capitales, tecnologías, emociones, microbios, todo lo que queramos poner. En ese sentido, la historia de la globalización es una historia de redes, de nodos, que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Esta imagen de Sevilla me gusta particularmente porque no tiene nada que ver con el romanticismo. Esta es una Sevilla que parece Liverpool en 1840, ¿no? Un sitio lleno de humo, lleno de calamidades, casi diríamos, de industriosidad, de personas que van y que vienen. El centro del cuadro de Sánchez Cuello son los barcos, es el capital riesgo, es la tecnología. Allí donde las líneas se cruzan o hay masa crítica. Por supuesto, estamos hablando del corazón de la infraestructura del Imperio Español. Pero es verdad también que, como en toda estructura policéntrica, habría que añadir junto a los nodos imperiales, las capitales imperiales, las metrópolis virreinales en el siglo XVII, fundamentalmente Lima y México, y algunas más también,
Yo creo que hay que reconocer, el libro reconoce, lo hemos intentado hacer del mejor modo posible, la centralidad imperial de México. Esta imagen, hacia 1675, yo creo que ilustra muy bien esta cuestión. En realidad, si hubiera que elegir una capital y un centro, tenía que ser México, por una razón puramente de economía global y de desarrollo inicial de las interconexiones planetarias. México está en el centro de los tráficos que van hacia la izquierda, hacia las Filipinas, que son un mural frente a China y hacia Europa por el otro lado. De modo que si hubiera que entender o intentamos entender cómo y por qué hay una infraestructura de imperio al servicio del funcionamiento del imperio, tenemos que muy probablemente reevaluar el papel crucial que juega México como centro de la maquinaria, insisto, portuaria, de la navegación, bancaria, de los intercambios humanos y del propio mestizaje. Pero esto choca en muchos puntos con las versiones de la historia nacionalista o las historias obligatorias de las mitologías decimonónicas. El caso seguramente de Cartagena de Indias, que lo tenéis ahí, es particularmente interesante, ¿no? Claro, en Colombia cuesta mucho explicarle a los bogotanos que Bogotá no era la capital, que la capital era Cartagena. Se enfadan mucho por lo general. Los bogotanos suelen bajar a Cartagena en el mes de diciembre, y me perdonas la indiscreción, porque hay festival, porque no hace tanto calor y porque está divinamente caliente, hay que decirlo también. Pero hay un descubrimiento de la costa en ese momento, yo creo que es completamente anacrónico en términos de concepción del territorio de la actual Colombia frente a, bueno, lo que representaba Cartagena en el dispositivo de la infraestructura del imperio. Cartagena era tan importante porque es el primer puerto seguro en toda la tierra firme. Desde el Orinoco hasta más allá del río Magdalena, muy cerquita de Cartagena, no hay un solo lugar donde hubiera un puerto seguro natural en el cual los grandes convoyes de las flotas de Indias, los galeones de tierra firme, pudieran encontrar un lugar seguro y donde, a fin de cuentas, se pudiera construir la carrera de Indias, se pudiera establecer. En ese sentido, lo que nos muestra nuestro trabajo es que en realidad hay una red de metrópolis barrocas globales y aquí tenéis a Cartagena. Obviamente en esta misma liga compite La Habana, Veracruz, Manila y muy pocos sitios más. Y el hinterland, el territorio que hay detrás del traspaís, bueno, tanto en el caso de Veracruz como en el caso de Cartagena, realiza una función de suministro, de lugar, de redes logísticas y fundamentalmente son reflejos de las demandas portuarias. Aquí tenemos otro caso de metrópoli imperial, el tercer caso que obviamente es el de Lima en 1681, con la famosa muralla de tierra establecida por el jesuita Corning, tal y como fue planeada, que imitaba la grandeza de la antigua Troya. Yo creo que la metáfora queda muy bonito en términos poéticos, pero no sé yo si una muralla como la de Troya hubiera permitido a Lima, porque esta muralla nunca fue sometida a un asedio, como si fue, por supuesto, muchas veces Cartagena, hubiera podido resistir. Pero quiero señalar ahí la relación de estas metrópolis urbanas que son entornos de infraestructura privilegiada, lugares de celebración y entornos de mestizaje. El siguiente punto importante, creo yo, tiene que ver con esta cuestión del día después. Bueno, ¿y qué pasaba el día después? ¿Por qué duran los imperios? ¿Y por qué, en este caso, podemos facilitar al menos una proyección a la hora de explicar por qué el imperio español fue capaz de sostenerse tanto tiempo y, al final, cómo y por qué lo que lo liquida es una crisis interna, una crisis peninsular que se contagia, entre comillas, hacia las periferias virreinales americanas y más allá, y por qué, a fin de cuentas, bueno, pues este elemento, este vector que es la obra pública, explica que fuera capaz de construir un entorno de sociabilidad, negociación e intercambio que sujetaba, esa es evidentemente la propuesta, al menos creaba marcos de lealtad y fidelidad consistentes.
Claro, aquí hay un aspecto fascinante que tiene que ver con el despliegue de una ingeniería que nos han contado como pocas de manera difusionista. Hay alguien que está en un sitio y inventa algo, entonces se lo lleva a otro sitio debajo de la maleta, ¿no? Como si las cosas fueran tan sencillas. La historia global es una historia más bien de lo contrario, del desajuste, la desadaptación, a veces de la flexibilidad. Desde luego, en todo lo que tiene que ver con cuerpos disciplinados y jerarquizados, como los ingenieros militares o los marinos, esto fundamentalmente es la historia de todo lo que ocurrió y nadie se esperaba que fuera así. Quizá es casi anecdótico, pero me parece importante comentarlo hoy como ejemplo, lo que ocurría con la tradición del arco de medio punto europeo que viene desde Mesopotamia, en contacto con la llegada de los grandes a la zona mesoamericana, una zona con una larguísima tradición urbanística, o al imperio de los incas y viceversa. La otra imagen tiene que ver con el uso de vegetales de diferentes tipologías para hacer puentes. La primera imagen es esta. Este es un puente de cartería, las imágenes están en la esquina del Archivo General de Indias, sobre el río Apurímac en 1650. Pero es muy interesante la imagen, aparte que es impresionante, me parece, por la incorporación a la imagen del arco de medio punto finalizado con los sillares de piedra en aproximación y el momento en el cual la cimbra de madera, el armazón de madera, está preparado para ser retirado. Eso es lo que la tradición, insisto, de Mesopotamia en adelante y desde luego en el mundo ibérico y en España tiene que ver con la construcción de los puentes. En diferentes casos, en la primera mitad del siglo XVI, lo que cuentan estos relatos asombrados de los frailes ingenieros o de algún otro tipo de personajes tiene que ver con con la construcción de puentes como este y lo que ocurría en el momento preciso en el cual llegaba el momento culminante, la botella de champaña sobre el casco del barco y se iba a retirar la cimbra de madera. De manera casi automática, todos los indígenas de cualquier procedencia que hubieran cerca salían corriendo porque creían que el puente se iba a caer y se iba a terminar el mundo, como más o menos que cuentan los cronistas de Indias, adelantándose a la supuesta novedad de García Márquez. No era posible concebir el arco de medio punto y no era posible proyectar la idea de que un puente se iba a sostener sin un armazón suficiente, hasta que los indígenas, obviamente, aprendieron a usarla como rápidamente y no ocurrió más este evento. Por darle la vuelta al mismo argumento, hablamos de globalización y tecnología. Bueno, las páginas de los cronistas de Indias, de los conquistadores, de las historias naturales del siglo XVI, sobre el milagro de lo que se sostenía en el aire, como si estuviera en el aire, como por cosa de milagro, son frases más o menos literales de diferentes textos que tienen que ver con, algo muy importante en la obra pública, que es la construcción de la confianza. Usted que me paga para que yo me cruce por este puente, Jorge. ¿Qué podemos ofrecer por cruzar por este puente? Un puente de Guaduas, por ejemplo, en la actual Colombia, que hay un renacimiento de la arquitectura de Guaduas, ¿no? Al final, obviamente, hay una mezcla de técnicas y materiales y un vestigio de un tipo de ingeniería y, en general, de técnicas de construcción, de todo lo que podemos denominar como la infraestructura del espacio humano, la organización del territorio, que creo yo, y en el libro lo hemos intentado, enfatiza mucho más que las genealogías de la invención, el inventor o el origen o la patente, estas cosas que son del siglo XIX, que el resultado que tenemos delante de nuestros ojos fundamentalmente viene de esa interacción global que era el edificio sociotécnico de la monarquía española. ¿No? Lo hemos visto en términos quizá de análisis, en el caso de México, por ejemplo, en la historia del arte del llamado tequilqui, el arte mestizo hispano-indio, dicen algunos, en el siglo XX. O el uso, por ejemplo, de piedra porosa en muchísimas de las construcciones que han resistido hasta la actualidad en México, en diferentes zonas con
muchos temblores, ¿no? Esta pregunta que le hacen a uno siempre en México cuando desgraciadamente hay un terremoto, ¿por qué los edificios procedentes de la era virreinal siempre se sostienen y nunca se caen? Porque están hechos con piedra porosa. ¿Y de dónde sale la piedra porosa? La tradición indígena de la construcción, que es la que permite que, evidentemente, la flexibilidad ante la acometida sísmica, bueno, pues sencillamente no ofrezca ninguna dificultad. Así que mezcla de técnicas, mezcla de materiales, entornos de historia social, de la construcción, de la ingeniería, de la arquitectura, muy complicados que tienen que ver con la traducción, con los capataces, con los salarios, con, por supuesto, la integración de esclavos que consiguen ahorrar suficiente para comprar rápidamente su libertad. En fin, hay toda una historia de la obra pública que creo yo que es más que todo la historia del mestizaje global. Aquí tenemos uno de estos puentes que a Alexander von Humboldt le parecieron una cosa fascinante y, bueno, pues eran, por supuesto, puentes de uso común desde el siglo XVI en adelante. Y, bueno, creo que es una imagen que permite ver muy bien este entrecruzamiento, esta capacidad cultural de gestión de infraestructura que, insisto, hay que contar en términos de red y no exclusivamente a partir de la concepción difusionista. Aquí tenemos un puente de cantería fantástico en 1793. Bueno, Chile, otro lugar, otra región de terremotos, un puente que desgraciadamente se cayó durante el siglo XX, ya de la era ilustrada, y finalmente este puente que me parece muy divertido, así lo puedo proyectar bien, más para atrás, que es una fotografía tomada en Venezuela del río Boconó, de cómo se construye un puente por aproximación, ¿no? Bueno, Jorge, yo no me monto en ese caballo, tampoco camino. Bueno, así era como se van haciendo los puentes de acuerdo con la tradición llanera, una fotografía que ciertamente, sabéis que hasta el petróleo en Venezuela realmente no hay una infraestructura de carreteras suficiente. El capítulo de la historia marítima es absolutamente fundamental. Nuestra querida amiga y colega Ana Crespo tiene esa frase famosa que le vamos a copiar: lo más parecido a una nave que va a Marte es un galeón de la carrera de Indias. Bueno, esta imagen del galeón de Nuestra Señora del Mar 1695 creo que expresa muy bien, bueno, por un lado, la dispersión de las estructuras de los apostaderos y los arsenales. ¿Dónde estaba el arsenal más grande de la monarquía española en 1750? En La Habana. Es verdad que la artillería la ponían en Cádiz, es verdad que las fábricas estaban en otros lugares, es verdad que por el origen de las maderas, los galeones fabricados en América tendían a comportarse mal en las grandes trazadas con curvas, pero también tenían una enorme resistencia de materiales y, bueno, son la síntesis de una comunidad de construcción y de técnicas que hemos intentado contar en uno de los capítulos del libro. También creo que frente a estas versiones liberal paranoicas del siglo XIX, basadas en la explicación solo de la historia del Imperio Español a través de la corrupción, el incumplimiento de la ley, se acata pero no se cumple, toda esta serie de mitos decimonónicos, bueno, lo que nos permite en la aproximación de la historia marítima reciente, insisto, en términos comparados, tiene que ver con el coste de oportunidad por una parte y por otro con la alianza público-privada como estructura fundamental de la explicación de la perdurabilidad de la monarquía española. Coste de oportunidad, por supuesto, Guayaquil estaba lleno de pequeños talleres donde se realizaba el cabotaje de todas las naves que iban hacia el Pacífico. En Cavite lo que había fundamentalmente era un arsenal, y en ese arsenal se fabricaban barcos. Iván Valdez hizo un maravilloso trabajo sobre esto y continuó trabajando en esa línea, que eran capaces de navegar hasta la India y venderle barcos fabricados en Manila a los sultanes de Bombay, los cuales de Bollywood, ¿no? Bueno, o de navegar hasta China. En ese sentido es un mundo del Pacífico español que no es el mundo del lago español, otro término que creo yo que desdibuja la realidad histórica y que en cambio nos permite entender que estamos hablando de un imperio marítimo y por lo tanto un mundo fundamentalmente interconectado. En cuanto a
la percepción de la capacidad técnica de los galeones, yo creo que el trabajo de Iván o de Ana son definitivos. En realidad estamos hablando de un compromiso institucional, ni público ni privado, sino todo lo contrario, en el cual un galeón, claro que llevaba carga, claro que las tripulaciones tenían parte de su sueldo llevando productos que vendían en las Indias y viceversa, claro que había gente que se quedaba y se perdía en los lugares a los que llegaba y que, por supuesto, estamos hablando sobre todo de una modulación institucional, que explica, a fin de cuentas, que la eficacia en el puro ejercicio de la guerra frente a armadas profesionales de los galeones de Indias, dentro de insisto, la protección institucional, no hay que verlo más que como la expresión de precisamente aquello que se podía hacer o aquello que la monarquía podía gobernar, frente a, insisto, la idea de una armada de guerra profesional que se va a desarrollar de manera muy rápida a partir de 1720. Seguramente también en el libro lo intentamos plantear, pasamos del arte a la ciencia de navegar y el famoso el giro ibérico, en realidad va a transitar en el siglo XVIII hacia, bueno, pues un dispositivo en el cual ya la monarquía no produce mediaciones, ya lo que hay es ingenieros militares y marinos directamente en el conocimiento de los territorios americanos. Aquí tenéis una imagen, yo creo, muy interesante, insisto, de los puertos de arsenales de Santiago de Cuba, 1810, y toda la historia del siglo XVIII que contamos en el libro del arsenal de La Habana, básicamente es la definición de ese pulso entre los intereses privados de los asentistas y la necesidad de la aportación de un mayor tesoro por parte de la corona, que solo puede venir de México, solo puede venir de la Nueva España. Estamos hablando en ese sentido de una pugna en las élites imperiales que acaba desembocando, como no puede ser de otra manera, seguramente en un modelo de gestión militar que termina con las alianzas público-privadas como expresión de la ciencia borbónica. Ya me voy adelantando al final de lo que os quiero comentar, quizá mejor plantear una serie de imágenes, la apertura de los caminos, que es crucial. Claro que hay una infraestructura que tiene que ver con los caminos, por ejemplo, en Venezuela o en México, que se han podido ver de manera muy clara. El estudio de los canales, el canal de Panamá ya está planteado en 1526. El canal de Panamá no se abre, primero porque existe una alternativa, vamos a decir, viable y fiable, que es el paso del Istmo de Panamá, con un poquito de suerte y si las mulas se portan bien, entre 3 y 7 días, depende de lo que llueva, y que, bueno, pues se adapta a las necesidades de gestión hasta que los contrabandistas que sacan la plata de Potosí o el Río de la Plata rompen la idea de un espacio articulado. Aquí tenemos otra imagen interesante, la del canal de Nicaragua, diseñado ya en 1716, acordaros que es la alternativa final del siglo XIX al canal de Panamá. Por supuesto, en las pequeñas grandes obras, en las cuales la infraestructura del imperio está llena, el canal de riego de Ixmiquilpan, 1655, en pueblos de indios, en ciudades, en pueblos de españoles, la obra del desagüe del Valle de México, la obra de la muralla de Lima, que hemos visto antes. Hay una concreción permanente de las obras y, por supuesto, el caso obvio quizá de las fortificaciones, la constatación quizás de dos elementos. El primero, el imperio español era demasiado grande para ser defendible. Lo que se hace es defender los puertos, ni siquiera las ciudades, lo cual da lugar a un debate muy complicado, porque los vecinos de las ciudades quieren que se defienda la ciudad y no el puerto, y en realidad la política imperial obviamente tiene que defender el puerto y luego la ciudad. Esto es una cosa que intentamos desarrollar. Y la versión final, fijaros en esta imagen de Montevideo, me gusta muchísimo porque a pesar de que tumbaron todas las fortificaciones por la década de 1840 para modernizar la ciudad y hacer un damero, creo que esto asemeja muy bien el proceso final de la fortificación de la moderna, que es la del portaaviones, la ciudad portaaviones, ¿no? Eso que se va a poder hacer luego en el mar y que, bueno, está nuestra ciudad a constituir
el hecho fundamental del despliegue naval. La minería ocupa un capítulo fundamental en el libro también, es un campo en el cual se repiten esas dos ideas fundamentales. La tecnología difusionista nos sirve, la técnica de finales del 18 en Europa del beneficio de la plata no puede competir con la fantástica versión que viene del 16 del beneficio del patio, de la minería tal y como se ha hecho en la zona andina altoperuana, aunque aquí tenéis estos tipos de ideas, la capacidad industrial, que también está incorporada en uno de los capítulos del libro, y finalmente dos ideas. La primera, dedicamos un capítulo que las misiones son infraestructura imperial, ¿no? Se suelen explicar siempre, en realidad hay una, vamos a decir, externalización, Manuel, podríamos utilizar la palabra, hay un trato, un contrato por el cual las misiones, en particular las misiones de la Compañía de Jesús, actúan como infraestructura hasta mediados del siglo XVIII de la cobertura de las fronteras del imperio, tanto en el norte como en el sur. Y finalmente, y con esto termino, bueno, el siglo XIX, contado de manera habitual por quienes no saben nada de historia de América y por lo tanto no saben nada de historia de España, con todo este respeto a los colegas y amigos de la historia llamada contemporánea, se ha olvidado que la historia del siglo XIX es una historia, y yo creo que Juan ha aportado un libro maravilloso que yo tuve la suerte de leer y reseñar, como un siglo de despliegue de un aparato de Estado después de la terrible destrucción de la invasión napoleónica de España. Bueno, aquí tenemos una imagen de La Habana y, bueno, algunas imágenes preciosas de los faros que han sido prácticamente recuperadas durante los últimos 10 años para entender qué era lo que hacían los ingenieros militares y no militares y civiles en el ultramar español, en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Marianas, Guam, durante el siglo XIX. Fijaros en esta imagen, por ejemplo, de Manila, ¿no? Creo que está perfectamente fundamentada. Este faro fantástico que es destruido por un tifón en 1889, parece una película de terror, ¿no? El tifón se lo llevó todo y veían a la familia del farero volando por los aires, ¿no? Una cosa tremenda. El apunte final. Bueno, creo que aquí tenemos una imagen de un ingenio cubano clásica de 1857. Es cierto que el siglo XIX marca el paso de los individuos a las corporaciones y finalmente a los cuerpos. El cuerpo de ingenieros de caminos se funda en 1803, los ingenieros civiles. Es un siglo en el cual lo militar y lo civil están entrecruzados. Los ingenieros militares intervienen en obras civiles hasta la década de 1860 y tantos. Bueno, es un siglo de innovación. El primer ferrocarril español es el de Cuba de 1837. El primer teléfono se usa en La Habana también en 1857. El cable eléctrico se entiende, el telégrafo en 1880. Son historias con nombres y apellidos. También esto las hace particularmente fascinantes. Y esta es la última idea. O sea, el 3 de septiembre de 1898, hay dos ingenieros de caminos, José Cabestán y José Bellazobel, que fueron capturados en Luzón por los insurrectos filipinos. Los señores que estaban haciendo, o sea, no se enteraron de que había una sublevación, no leían los periódicos. ¿Qué les estaba ocurriendo? Bueno, ellos estaban trazando el plan de caminos que los estadounidenses van a reutilizar, sin confesarlo, durante la década de los años 10 y los años 20 para atender la fantástica red de caminos que existía ya y que evidentemente ellos van a desarrollar durante las primeras décadas del siglo XX. Quizás no es un mal dato recordar que en Filipinas, de 124 proyectos de puentes preparados en el siglo XIX, 14 fueron ejecutados por civiles, mientras que los ingenieros, todos estos son ingenieros militares que hacían puentes feos, pero sólidos. Bueno, yo creo que es una buena definición de un cierto tipo de ingeniería. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Ahora sí. Perfecto, así que veáis. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la presentación, la verdad que se ha justo el tiempo. Y tengo un par de comentarios, la verdad, de cosas psicológicas generales. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo en que tiene que reivindicar la ciencia ibérica.
giro en el tratamiento de la ciencia que se desarrolla en la península ibérica, España como Portugal, a partir del siglo XV, comienzo del XVI, sobre una ciencia muy vinculada a la navegación, a la aeronáutica, a la astronomía, a las matemáticas, como se observa con el siglo XVI, con la creación incluso de la Academia de Matemáticas de Madrid, y cómo se va a institucionalizar la formación académica, que luego se van a beneficiar los ingenieros ya en las academias de instituciones. Es una cuestión que tenía pendiente ahí preguntarte si en el libro tienes abordado, pues, para comentarnos algo, de cuál es la formación que tienen estos ingenieros que van desde la península, que viajan a América, es decir, cómo se forman, si entran a la facultad. ¿Hay una formación informal o todavía es una formación más artesanal? Si sigue habiendo transmisión de conocimientos más taller, el oficio que se va aprendiendo por un lado. Por otro, eso es tener vinculación con la que comentas de, contrariamente a esta explicación difusionista, y cómo interactúan sobre el terreno con los que están haciendo las obras públicas, los que están haciendo los caminos, los puentes, los desagües, los canales en América, ¿no? Cómo afrontar el nuevo medio ambiente. Es decir, cómo partir de ingeniería o esta historia de la ciencia aplicada a la ingeniería, si podemos hacer también una historia del medio ambiente y las adaptaciones del ser humano al entorno que supone el continente americano. La lucha pasada me ha gustado mucho la transmisión de cultura imperial, completamente de acuerdo, pero también los misioneros, los eclesiásticos, funcionan como ingenieros gratis para la corona. Y también dejaba de ser agente, les facilitaba un poco las cosas. Y por último, me ha faltado una cosita, un detalle, si puedes comentar algo de los extranjeros. Es decir, otras naciones que también aportan ingenieros que pasan a ser súbditos de España y que trabajan en obras públicas en América y que incluso algunos son leyendas y se siguen nombrando, por ejemplo, en México. Si yo recuerdo que nadie es ingeniero que hicieron obras públicas. Ya son de entrada mis cuestiones así para empezar a hablar y no sé si alguien tiene alguna cuestión. Sí. Ricardo. Yo quería preguntar sobre todo si estos ingenieros eran conscientes, o alguna vez intentaban calcular cuánto podía llegar a durar o perdurar lo que hacían, y si ellos sabían cómo de bueno era realmente, o si lo hacían a la buena de Dios y no lo tenían tan claro. Y poco más, muchas gracias. Manuel y José Miguel. Yo son un par de cuestiones. La primera me ha venido a la mente, ¿no? Has empezado a hablar del Pino, ¿no? De este hombre de Ferrovial, ¿no? Bueno, combate toda esa idea melancólica, pero bueno, rápidamente lo que ha hecho es llevarse su empresa a un país extranjero y parece ser que le importe mucho esa parte de esa recuperación española. Me hace gracia, ¿no? Ver un poco, como lo decías tú, este público-privado, pues, como tiene más hacia lo privado. Este hombre está preocupado por las infraestructuras españolas, pero bueno, eso es una cosita. Pero no, lo que me interesa es simplemente, he visto al inicio cuando has puesto la proyección, es decir, el protagonismo del siglo XVII aparece como difuminado, ¿no? Pues desde el XVI, el XVIII, y gran parte de las imágenes que nos has estado enseñando son muchas del siglo XVII, ese siglo, por lo menos en todo lo que es este entramado urbano de la monarquía y esta especie de autonomía y dinamismo, especialmente del espacio americano con respecto a una Castilla en un proceso de transformación o de periferización muy fuerte, ¿no? Mientras que en América del siglo XVII lo que se ve justamente es, como tú muy bien decías, ese protagonismo, ese liderazgo de México o de Lima, ¿no? Que entonces no sé si tenéis, o si, porque yo, bueno, tu libro, A los cuatro vientos, la parte del 17, pues es completamente determinante, ¿no? Y lo veo aquí como un poco más difuminado y me parecía, sobre todo para esta especie de cuestión que tú hablas y que creo que es muy interesante de entrecruzamientos entre los dos espacios, entre el espacio europeo y entre el espacio americano, en como muchos elementos tecnológicos pues vienen más bien, pues, sobre todo en el ámbito de la minería, ¿no? En Renate Piper y toda la gente que trabaja con ella, ¿no? Como esa innovación, sobre todo minera en la parte de América, va a transformar especialmente la minería europea, o como tú hablabas también, bueno, pues esta manera de gestionar el sistema naval, ¿no? Es el modelo de sistema de asiento de galeras genovés y esta especie de elemento que está muy detrás del sistema de cómo se organiza el sistema de la carrera de Indias, a través de privados, a través de una especie de financiación de lo privado, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa que cuando el 17 tiene ese elemento, no sé si vosotros lo manejáis, porque hay un salto del 16 de pronto al 18, que es evidentemente un cambio muy claro, lo has explicado clarísimamente, y no sé si nos podrías decir algo más de este. Y ya simplemente un poco más en este siglo XVII, pues la cuestión de la financiación de estas infraestructuras, ¿no? Yo cuando, si te
pones a pensar, especialmente el tema de la reconstrucción de las ciudades durante las catástrofes, pues no es que exista una hacienda de la monarquía que se dedica a financiar la reconstrucción de Lima cuando se hunde la ciudad, sino que prácticamente, como en una buena estructura imperial de repúblicas urbanas, esa financiación normalmente procede de los ámbitos locales, de estos espacios tan amplios, ¿no? Y que prácticamente tienen que ser estos elementos. Es verdad que en la construcción, sobre todo la parte más militar, quizá hay la dirección que viene desde la corte o desde el virreinato de México, o desde los situados que tienen, quizá existe normalmente, pero en esta financiación de canales, por ejemplo, de otra serie de elementos fundamentales en la organización de estas ciudades, ¿quién financia estas obras públicas? Bueno, con toda cantidad de cuestiones. ¿Quieres responder ella? ¿O hacemos una pregunta más? Bueno, no sé si hay alguien más. José Miguel, o bueno, si queréis, como Está, pero entonces mejor terminamos sí. y aparte tenemos, por ser más breve, más rápido, Puedes. quiero usarte el tiempo, sobre todo. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias sobre todo por las interesantísimas cuestiones. Quiero pensar que en el libro están respondidas algunas de ellas y están integradas en el libro. De hecho, el asunto de la formación de los ingenieros nos ocupó, bueno, fue crucial porque realmente en el abanico temporal que comprende 1480, 1810, tenemos la propia historia de la creación de la ingeniería moderna. Y, por supuesto, como bien has mencionado, en el capítulo inicial dedicamos una buena parte a los llamados frailes ingenieros. Fray Antonio de Tembleque, por decir una figura clásica que ocupa varias páginas del libro, bueno, es un fraile de Toledo que está destinado, acompaña a Zumárraga en la época de los hospitales pueblo, de la utopía franciscanista, y bueno, pues él es quien pone en marcha un acueducto que todavía existe hoy con, evidentemente, lo que podríamos llamar mano de obra indígena y colaboración de los indígenas a los cuales él ha reducido en la área de misión en la cual él está destinado. En esa primera etapa, la labor de los ingenieros está vinculada fundamentalmente con la guerra. El ingeniero es un representante de los estados del norte de Italia. Los milaneses son cruciales en esta primera etapa. La presencia española en Italia, evidentemente, explica una parte al menos de las redes personales y familiares que están detrás de este asunto. Y en ese sentido, esa época en la del ingeniero, el artesano con capacidades ingenieriles, si queremos llamarlo de esta manera, más los frailes ingenieros, más los prácticos que, bueno, pues pueden tener conocimientos de determinadas capacidades técnicas y que sirven luego para hacer lo que vamos a llamar luego ingeniería. El ingeniero es, por definición, alguien que tiene ingenio. ¿Y qué es tener ingenio? Es vivir de las propias ideas, no vivir de las manos. Eso es un ingeniero. Es un profesional liberal, para entenderlo un poco el lenguaje de nuestro tiempo. Es un profesional que en la guerra conoce su mayor proyección y sus mayores éxitos. Y no hace falta decir que con la cantidad de años que estaba en guerra, la monarquía de Felipe II, por ejemplo, pues tenía una abundante fijación y una abundante cantera en los estados italianos que colaboraban con la necesidad de responder a las demandas de defensa que se produjeron en el Imperio Español y en el Caribe en particular a partir de 1165, cuando Hawkins, el famoso pirata Aquines, empieza a atacar las zonas del Caribe que antes no habían tenido ningún problema. Hay un personaje en ese sentido particularmente curioso, que es un ingeniero que se llama Locatelli. Felipe II, como diríamos en Venezuela, estaba siempre penando, ¿no?, por contratar ingenieros. Los técnicos al servicio del rey, al servicio de la monarquía, eran muy escasos y muy valiosos y vivían muy bien y se les pagaban sueldos altísimos. Empecemos por ahí. En el Escorial, pensemos en la puesta en marcha de la nueva capital. La demanda era absoluta y el capital humano, los técnicos dispuestos, muy pocos. Bueno,
Locatelli es objeto de una propuesta a Felipe II, que le dicen a Felipe II, y se conserva la consulta, Majestad, hemos descubierto que aquí hay un brillante ingeniero que puede, en su caso, pasar las Indias o pasar a las Alpujarras o pasar a donde sea a prestar servicios porque conoce fortificaciones. Pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema de Locatelli? 1570 y tantos, que tiene un certificado penal desmanchado. Ha sido salteador de caminos. O sea, un auténtico bandido. Bueno, lo fascinante es la respuesta de Felipe II, que dice que no hay ningún problema. Vale más un ingeniero que un salteador de caminos, que contrátelo inmediatamente y ya está, ¿no? La dinastía de los ingenieros que ponen en marcha la llamada Escuela de Fortificación Hispanoamericana, todos vienen de Italia, los Antonelli, los Spanocchi, todos vienen de esta procedencia. Es cierto que a finales del siglo XVII, y yo creo que ahí la nueva historia militar nos ilumina muchísimo, la Academia de Matemáticas de los Países Bajos, Fernández de Medrano es la figura fundamental, porque cuando terminan los Países Bajos españoles son los que van a organizar la Academia de Ingenieros de Barcelona a partir de 1707-1717. Y ese es el fundamento del Cuerpo de Ingenieros Militares en España. Que, por cierto, en coalición, en coincidencia con la tradición de los artesanos y los arquitectos, primero, y segundo, la tradición politécnica francesa a partir de 1794, es lo que confluye las tres patas en la puesta en marcha del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y la Escuela de Ingenieros de Caminos en Madrid en 1903. Así que podemos utilizar como el estudio de caso que explica el desarrollo de la ingeniería precisamente a la monarquía española de la Edad Moderna. Los orígenes, he mencionado el caso de Locatelli, que viene al caso, y cada vez más son de familias extensas que son americanos, que crecen aquí, que entran en los cuerpos disciplinados en el siglo XVIII. Hay unos cuantos españoles americanos que son oficiales de la Real Armada, o de Cuadra era peruano, ¿no? Siempre nos acordamos, el explorador de Alaska, era un señor de Lima. Bueno, evidentemente, era un español americano, ¿no? Y eso ocurre durante el siglo XIX, que hay ingenieros de caminos cubanos, ingenieros de caminos filipinos algunos, e incluso alguno de Puerto Rico. Así que yo creo que es el mejor estudio de caso para explicar cómo se despliega la propia organización de la profesión del ingeniero. ¿Qué tan buenos eran? Bueno, eso es una idea interesante y lo voy a decir de una manera muy del antiguo régimen. Al final del mandato todos estaban sometidos a un juicio de residencia, a una visita y a una revisión de lo que habían hecho. Y por lo tanto, más les valía hacerlo bien, porque si no, les iba a caer la mundial. Hay una idea de perduración, de permanencia, un orgullo de obra bien hecha y también un carácter polivalente del trabajo de los ingenieros militares en particular. Es sorprendente que hicieran palacios virreinales, casas de moneda, caminos y de vez en cuando hacían alguna obra de defensa, ¿no? De vez en cuando hacían también alguna fortificación. Pero yo creo que hay una conciencia del cuerpo que es un antiguo régimen, quizá ahí, Manuel, lo de las corporaciones con libertades y privilegios rige, ¿no? Sirve muy bien para hablar del estatuto del fuero militar. También hay un cursus honorum, hay una carrera. No es lo mismo ser ingeniero ordinario destinado en Guayaquil, Francisco de Requena, a ser ingeniero director y estar en Cartagena de Indias. Hay toda una larguísima carrera que hay que explicar en cada caso, y ahí están las hojas de servicio, porque se vincula con la trayectoria de cada uno de ellos. No recuerdo ahora mismo el nombre de un ingeniero que me viene al caso, porque es un poco paradójico, no recuerdo el nombre suyo. 1802, es un ingeniero militar que es completamente remiso a la idea de autoridad. O sea, pero ¿cómo puede ser, no? Bueno, era un señor que sistemáticamente se peleaba con sus superiores. Debía tener mal carácter y donde quiera que había un problema, lo metían, lo arrestaban, en la cárcel, no sé qué.
hasta que deciden en 1802 desterrarlo de manera encubierta, que era lo que se hacía en los cuerpos militares, lo mandan a Filipinas, donde literalmente, por supuesto, estamos en el curso enorme, en el último lugar al cual alguien que quiera hacer carrera podía ir, pero sin embargo, pues para castigarlo y evitar que continúe arrestado o echarlo del cuerpo de darlo de baja, lo matan a Manila, donde un ingeniero militar es crucial y donde había una absoluta escasez en el manejo de los recursos humanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cosas paradójicas de la historia y la ingeniería, ¿no? Y de la historia. Bueno, en cuanto él llega, claro, como no tiene nadie que mande, se lleva fenomenalmente bien con el capitán general porque aprecian muchísimo el tener una figura de su valía y acaba siendo uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos del País de Manila. Hace puertos, colabora en la Arsenal de Cavite, o sea, durante 25 años es el técnico fundamental de la Capitanía General de Filipinas. Acuérdate que a los 5 años ellos ya podían pedir el relevo o pedían el cambio de destino, 5 años. Claro, es muy divertido el expediente de este ingeniero porque a los 5 años, por si acaso, el capitán general manda a decir que ni se les ocurra de ninguna manera relevarlo porque se van a hundir las Filipinas y los ingleses van a tomar Manila otra vez como se lo lleven para otra parte. Prohibido absolutamente tocarlo, tiene que continuar allí de ninguna manera, ¿no? Sí que se construye esta especie de carreras personales que son una mezcla de criollismo social, mentalidad cultural, libertad personal y, bueno, yo creo que en este caso es una historia pues, de éxito. Él regresa literalmente para morir en la península y fallece durante el último viaje de su vida. Vamos a decir, casi para su fortuna se muere en viaje de regreso porque si no, seguro que se hubiera peleado con todo el mundo. El siglo XVII. Bueno, Manuel, yo creo que el oro de las Indias es la infraestructura y el tren. Eran lo que realmente se gastaba. Lo sabemos perfectamente, los exteriores económicos lo han explicado maravillosamente bien. Todo esto está sujeto al sistema de situados, que son subvenciones de Estado, en términos del siglo XXI, al servicio de los diferentes territorios, combinadas con las reservas de mercado para determinados productos, y eso es lo que explica que en los territorios americanos, en la Regional de Filipinas, que hay México de nuevo, es crucial, también evidentemente el Alto Perú, son los entornos fundamentales de producción de la plata. ¿Qué sabemos a día de hoy? Bueno, el famoso oro de las Indias era un 4 o un 5% del tesoro periódico anual de la monarquía en la época de Felipe IV, es decir, el otro 94% era lo que había en Europa. Es verdad que era el dinero líquido, era la plata, era el capital riesgo y la especulación, y esa era la importancia que permitía que mantuviera el crédito de la monarquía, pero fundamentalmente el siglo XVII es un siglo en el cual el porcentaje de autocaptación en los reinos de Indias de los tesoros que en otras épocas se podían haber ido en las flotas es cada vez mayor. Incluso por la propia crisis del dispositivo de las flotas, ¿no? A finales del siglo XVII pasan 7 años, subrayo, 7 años, en que no llega una sola flota de Indias a Europa. En esos 7 años la acumulación del tesoro es enorme. ¿Cuál es la tragedia paradójica del galeo San José, no? Bueno, que ha recogido el tesoro acumulado con destino a las cajas reales durante 5 o 6 años. Por eso el San José está sobrecargado de plata y por eso, comillas, representa tristemente pues un objetivo para los cazadores de tesoro, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que ahí estamos hablando de historia global, de historia conectada, no de estas viejas ideas, ¿no? Creo yo. José Miguel, y los cuales también. Sí, no, me ha encantado la exposición. Creo que es inclusiva porque estoy deseando leer el. No, porque creo que es un buen punto de ataque para repensar este imperio. En un momento en el que cuando los embajadores de Marruecos van a Madrid, escriben un país que se está bereberizando porque se caen los puentes y nadie los levanta,
incluso en Madrid, chicos, se pueden hacer unas maravillosas. Y a eso le ha gustado la corte poder hacer una cosa mucho más humilde, que solo tanto para tener acceso a las puertas al otro lado del río, que si no. Pero mi cuestión es, claro, esto, por un lado, tiene una lectura muy interesante hoy en día, porque nos permite repensar estos centros y periferias, los policentismos, de una manera que interesa mucho hoy en día en estos debates eternos que tenemos con nuestros pasados imperiales. Pero es un tema que también tiene un riesgo. Y eso es riesgo de que me gustaría saber si nos podéis explicar algo, si lo habéis tenido en cuenta o si habéis preferido dejar un poco al margen, y sería lo normal que quedara al margen, porque es un riesgo del que, por ejemplo, se me ha encendido la luz de alarma cuando has mencionado esta traducción al chino. ¿Por qué se traduce este libro al chino? El segundo idioma, después del inglés. Tiene algo que ver con esta idea entre las élites chinas que tienen de su nuevo papel en el mundo como estos creadores de esa nueva ruta de la seda. Están construyendo muchas infraestructuras en África, en Asia, etc. Pero eso está teniendo mucha contestación, ¿no? Eso ellos lo ven como una ayuda al desarrollo. Esa palabra que aquí ha quedado un poco en desgracia, pero que pues, a ellos les encaja más. Se critica mucho porque es un programa de extractivismo, ¿no? Y claro, al final sorpresa cuando vemos la comparativa de los puentes que se hacen, por ejemplo, entre los puentes indígenas y estos puentes bonitos de madera y piedra y tal, claro que eso es una obra violenta al extractivismo. No es que los indígenas fueran idiotas y no conocieran la ley de la gravedad y salieran corriendo, ¿no? Esas cosas que siempre están manifestando los cronistas, ¿no? Simplemente su manera de relacionarse con el medio era otra, y no necesitaba eso. Relacionar el medio con una manera que se habían hecho otros. ¿Habéis tenido esto en cuenta, no? Esta visión un poco que está muy asociada a la historia de los imperios, ¿no? Porque los nostálgicos de los imperios, uno de los argumentos que siempre movilizan para decir, ojo, que no tan malos es, son puentes, hicieron ferrocarriles, ¿no? Esto es una cosa que el Imperio Británico es muy recurrente, pero no solo el Imperio Británico. En 2019, cuando se dio el virtual, el archivo histórico ultramarino, esa tiene una relación interesante con el pasado imperial, porque tiene debates, porque hablan de las cosas, ¿no? Nos habían forrado el archivo de fotos de fotografistas de infraestructuras que hicimos los portugueses en Angola, Mozambique y demás. No están malos. Pero, sin embargo, ahora hay gente que está estudiando esas infraestructuras, por ejemplo, las vías de ferrocarril, no como algo que conectaba mundos desconectados, ¿no? Los europeos que llevan esta civilización y permiten el desarrollo porque conectan a esta gente con el mundo exterior. Unas obras que desarticulan unas conexiones previas. En fin, estas ideas un poco generales, no sé si lo estoy explicando bien, de obra civil, extractivismo, y más en los debates actuales que tenemos como sociedades extractivistas que se han metido en problemas y que tenemos crisis. Por eso sí, he visto su libro varias veces en las librerías. Ahora la persona que lo vea. Bueno, pues. Hay un punto ahí que es muy importante. Estamos hablando de un imperio preindustrial. Una de las paradojas o de los retos explicativos tiene que ver con que todo esto ocurre y eso es muy insólito, en términos de historia imperial comparada, antes de la Revolución Industrial. Y seguramente en ese sentido las preguntas que se pueden formular, los alcances del dispositivo científico-técnico y tecnológico son diferentes. Por lo menos yo creo que ahí me haría falta que Felipe estuviera aquí para responder la pregunta. Bueno, yo creo que también hay que reconocer una cosa desde la historia global. No hay imperio sin colaboracionistas. Esa vieja frase de el imperio español lo fundaron los indígenas y lo liquidaron los españoles, yo creo que viene muy al caso en el sentido de cómo la ética imperial se puede construir de una determinada manera, ¿no?
y no pasa nada. Yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras. La nueva historia de la conquista de México la define como un episodio de una guerra étnica interindígena, y como mi querido amigo de la UNAM, Federico Navarrete, señalaba, frente al Templo Mayor de México de Tenochtitlan había 60.000 indígenas y 900 españoles. Esa es la historia de América, no como excepcionalismo, sino como normalización. Por eso a mí me gusta pensar en la reconexión de América en términos de historia global. América llamada así desde 1507, desde el año 40-30.000 antes de Cristo está desconectada del gran núcleo de civilización euroasiático y africano y se reconecta a partir de 1492. Yo creo que no hay, es decir, conjugar y conjurar las versiones utopistas, paradisíacas, adanistas, anómalas, las versiones hegelianas que sacan a América de la historia de la humanidad, por definición, el continente joven, donde hay unos tigres pequeñitos, porque la gente suda mucho en el trópico y entonces se vuelve pequeñita y delgadita. Estas tonterías que decía Hegel que se las contagia Marx, todas, ¿no? Lo hemos estudiado todo esto. Yo creo que estamos en otro momento y sobre todo en otro momento historiográfico. Pero bueno, yo creo que la idea desde luego no está en absoluto articulada o vinculada con ninguna idea de nostalgia, sino con una idea de mirada intercultural. Yo creo que es lo que queremos hacer desde la historia de la ciencia y la técnica, ¿no? Me parece paradójico que haya un pánico compartido, que es el pánico de los indígenas que temen cuando quitan la madera que a ellos se les vaya a caer en las cabezas, y el pánico de los españoles que creen que un puente vegetal jamás se va a sujetar y se van a caer como pongan un pie allí. Y eso dura 30, 40, 50, 70 años, ¿no? Son muchos años. Lo que se tarda en resolver en términos de comunicación intercultural, bueno, esa paradoja, esa traducción, ¿no? Y a mí me parece, desde luego la historia de la técnica está llena de este tipo de episodios. En cuanto a la cuestión de, Manuel, ¿qué quiere decir esto en términos también de policentrismo? Yo creo que no pasa tampoco nada por deshacer el mito de la centralidad española en el Imperio Español, de la España europea. No hay ningún problema. O sea, cuando llega Carlos III de Nápoles, que no esperaba jamás que le fuera a tocar ser rey, porque es que era el tercer o cuarto hermano, que yo recuerdo, ¿no? Oye, que es que también es mala suerte, ¿no? Bueno, al 1759 a Madrid queda aterrado, queda espantado. O sea, él se quiere ir corriendo, ¿no? Porque eso no es una capital de monarquía. No hay nada que hacer allí, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que 2 siglos y pico después la UNESCO reconozca a Carlos III, ¿no? En el Museo del Prado, que iba a ser la Academia de Ciencias, no se nos olvide. Bueno, pero yo creo que ese es el verdadero carácter del imperio de los austrias españoles, el de un mundo urbano, un mundo muy a la defensiva, muy marcado por una serie de determinismos providencialistas, pero también un mundo con una maquinaria interna de poder capaz de ceder para mantener la geometría, ¿no, Manuel? Yo lo diría en esos términos. A mí me parece que aquí el punto crucial tiene que ver con 1580, cuando Felipe II empieza a vender los juicios municipales. O sea, a la cuarta bancarrota, ¿no? O cedemos autoridad o esto es insostenible. Y entonces, pues evidentemente, ahí es donde cambia la naturaleza del Imperio Español de manera, bueno, John Lynch lo dijo de manera muy valiente cuando él hablaba del Estado criollo en las Indias, ¿no? Y eso dura hasta 1750, que es cuando los estados borbónicos van a hacer lo contrario, van a intentar estar en la transición hacia una nación imperial española, que yo creo que ese es el punto fundamental, que es lo que se va a formular en Cádiz, ¿no? Sin tiempo ya para poderlo desarrollar, pero creo que eso claramente tendría que ver con lo de. Pero volviendo a lo anterior, lo que yo he contado aquí creo que es una historia global, hispana, que sirve igual para Chile, para Colombia, para México, para España o incluso para Uruguay, que es un país bastante peculiar.
Pero estamos hablando, por lo yo intento hablar siempre de historia global. Juan Cruz tiene la última pregunta. Si queda tiempo, si tenía una pregunta, no sé antes hacer una puntualización al otro Manuel sobre Rafael del Pino, porque estamos hablando de Rafael del Pino Moreno, Rafael del Pino padre, que sí que era un ingeniero, que tenía ingenio y que empezó a construir su empresa con una idea sobre el resultado de las traviesas ferroviarias y de ahí con una idea propia de lo que era una empresa y la reinversión de beneficios y no endeudarse con esas cosas, acabó comprando a Roma, que no es lo mismo que Rafael del Pino, que era de los hijos, es decir, alguien que se encontró todo eso y que los padres no son culpables de lo que hagan sus hijos. Son bueno, que el Pino es un libro muchísimo. Yo soy del Río de la Plata, por cierto, y eso viene al caso, tuvo unos problemas con el Cabildo de Buenos Aires terribles para hacer un muelle. Le levantaron, lo comentabas antes de la conciencia de la obra bien hecha, no lo querían dejar hacer un muelle que era imprescindible porque, por un lado, a los contrabandistas les interesaba que no hubiera un muelle y, por otro lado, bueno, levantaron despedirle. Le costó muchísimos disgustos, pero al final hizo el muelle. Rafael del Pino, el rey del Pino, que había estado en Chile antes, una figura muy interesante. Mis preguntas es sobre historia comparada, a raíz del título del libro, Imperio de Ingenieros. Si no son todos los imperios un poco de ingenieros, o por lo menos estos imperios preindustriales, ¿qué comparación se puede hacer sobre el papel que desempeñaron los ingenieros en el Imperio Español, por ejemplo, en el turco, en el portugués o en el inglés antes de la Revolución Industrial? ¿Es comparable, es parecido o lo de los ingenieros españoles es especialmente relevante? Bueno, tendría que ver con el hecho de que la tradición de la obra pública en las grandes estructuras políticas imperiales está en Mesopotamia muy claramente identificada y, disculpa, no conozco tu nombre, José Miguel, también en China, en el primer capítulo del libro, cuando finalmente te lo compres después de pasar por quinta vez bueno, ahí ahora verás que hay unas alusiones a, una aportación de Felipe, a los grandes fundadores del Imperio Chino, siglo III, no recuerdo el nombre, pero fundamentalmente son obras vinculadas con las llamadas civilizaciones hidráulicas. Las civilizaciones hidráulicas son imperios de ingenieros. Y de China y de Mesopotamia en adelante, por supuesto, la India, Mesoamérica, yo creo que vemos la secuencia permanente de espacios de creación de riqueza, intercambio, sofisticación, sedentarismo, ciudad. Es una historia global, no es una historia estricta. En cuanto a la otra cuestión, ¿por qué quizás tenemos la enorme fortuna, el privilegio de que en China les interese nuestro libro? Bueno, en China hay una idea muy interesante. Los chinos conocen muy bien su historia y la historia actual está muy vinculada con los últimos 2 siglos de vergüenza, de anomalía, y ellos consideran a España como el único país europeo con el cual nunca han tenido ninguna guerra. Así como suena. Y, evidentemente, en muchas licitaciones actuales internacionales, Juan, bueno, pues vamos a decir, España es un país de ingeniería global. Donde quiera que vayamos, hay empresas de ingeniería española haciendo obras. El canal de Panamá, quizá, por recordar la última, en Colombia la licitación del canal del dique, la acaba de meterse en ella SACIR, ¿no? Que es una empresa de ingeniería global, solo española. Pero, por supuesto, hay un interés en conocer la marca, la tradición de experiencia, la manera de organización de, en este caso, empresas competidoras y países competidores. Y vamos a decir que no hay nada como saber la historia del adversario para poder entender cuál es su mentalidad presente y qué se puede hacer a fin de cuentas, ¿no? Así que yo creo que esto también está en la educación de las élites, seguramente, ¿no? En la cual la historia ha sido
crucial y sigue siendo. Pero bueno, ahí ya me meto en un territorio opinable. Muchísimas gracias.